Una de las grandes características que tiene el movimiento político Mira es la cordialidad, es la amabilidad, es esta fraternidad universal sobre 5 continentes. Hoy nos encontramos aquí en el Hotel Dan Carton de Bogotá, al norte de la ciudad, y vamos a dialogar con el doctor Manuel Virgües, senador de la República de Colombia. Como ven, al calor de un exquisito y aromatizado café colombiano, tipo exportación, nuestra gran economía que se ha basado sobre el café. Pero hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, un tema de gran envergadura que precisamente el doctor Virgües, como senador de la República, lo maneja. El problema y la situación del servicio militar en Colombia. ¿Cómo está ese problema, esa situación? ¿Qué soluciones le ve a usted para que amemos más las armas, pero que no tenga tanto impacto negativo en lo social? Doctor Virgües, muy buenas tardes, bienvenido a Mira Visión, que se ve por YouTube. Sergio, muy buenas, saludo a todos los que nos están observando en este momento. En efecto, el tema del servicio militar en Colombia es un tema muy complejo. La Constitución Política de Colombia establece que todos los jóvenes mayores de 18 años deben definir su situación militar y deben prestar un servicio obligatorio en las filas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional. Hace poco el presidente de la República reconoció que hay un conflicto interno en Colombia. Venimos aplicando una ley que en mi concepto se ha rezagado frente a las necesidades, a la coyuntura actual, frente a lo que el ciudadano común demanda. Es más, el propio presidente, a través de su programa La Urna Virtual, permitió que los colombianos hablaran sobre varios temas que le aquejaban. Uno de esos, el tercer lugar, lo ocupó precisamente el servicio militar obligatorio. La gente se queja porque no quiere prestar el servicio militar, porque es un trámite engorroso, las libretas militares muy costosas, no se le define rápido al ciudadano, hay una distancia enorme entre el distrito militar y el joven, en fin, y esto genera preocupación, no solamente a los jóvenes, sino a las madres que por supuesto se preocupan por el tema. Nosotros desde un principio, desde el año 2006, que tengo la oportunidad, gracias a la democracia, a los votos depositados en aquella época, soy senador de la República, hemos planteado que el servicio militar en Colombia debe ser voluntario y bien remunerado. Hoy en día es obligatorio y mal remunerado. Se cancelan 70.000 pesos mensuales de bonificación. Esto hace que se generen alrededor una serie de problemáticas y quienes prestan el servicio militar en Colombia realmente vienen siendo los jóvenes de estratos bajos, y los que pagan la cuota de compensación por no prestar el servicio militar están pagando cuotas muy altas. Hemos encontrado cifras hasta de 50 millones de pesos por una libreta militar. De manera que hemos venido trabajando. En la legislatura pasada nos aprobaron un proyecto de ley que fue la ley 1243, en la cual estableció una amnistía para los remisos mayores de 25 años. Muchos jóvenes que tienen 25 años, que el ejército no los recluta y que tampoco pueden definir su situación militar, que están en la informalidad, se acercan a definir su situación militar y se encuentran con el problema de tener que pagar multas hasta de 12 millones de pesos. Con esa ley, que lamentablemente tuvo una vigencia de 6 meses, se beneficiaron cerca de 14.000, 15.000 jóvenes de los 400.000 que en ese momento había de remisos, pagando solamente 50.000 pesos. Dado el tiempo muy corto, no se pudo extender el beneficio a los demás jóvenes, motivo por el cual nos permitió volver a presentar el proyecto de ley que en este momento ya hace tránsito a Cámara de Representantes para tercer debate, y que busca reformar la ley 48 y además atender esa serie de necesidades e inquietudes que plantea la comunidad de los jóvenes frente a este tema en particular. Entonces, pasa a tercer debate el proyecto de ley que reforma la ley 48, y entre temas gruesos volvemos a implementar o a posibilitar la amnistía. En esta oportunidad vamos a otorgarle facultades al ejército para que cada 2 años pueda hacer amnistías a los jóvenes mayores de 25 años, pero en esta oportunidad van a pagar hasta un salario mínimo como multa, porque ya consideramos que si no tiene libreta militar a los 25 años porque no tiene los recursos,
porque no va a conseguir un empleo formal adecuado y el Estado necesita entrar a definir su situación militar de manera económica, pagando un salario mínimo. Los jóvenes que pertenezcan al CISBEN 1, 2 y 3 pagarán solamente el 30% de un salario mínimo. Reducimos los costos de elaboración de la libreta a un 10%. Actualmente debe pagar 15% de un salario mínimo mensual legal vigente. Quedaría en un 10%, esto es alrededor de 53.000 pesos. Todavía costoso, pero estamos haciendo un esfuerzo para que se reduzcan estos costos. En la cuota de compensación es aquella que el joven que no presta servicio militar debe pagar al Estado como una multa, como una contribución, que se le ha denominado cuota de compensación. Esa la establece el Ejército a través de unas fórmulas y de acuerdo, dependiendo de la capacidad económica del joven y de sus padres. Ahí hemos encontrado que mucha gente que quiere pagar libretas que le pueden salir 5, 6, 10 millones, no tiene de pagar de contado, no tiene la posibilidad de pagar de contado. ¿Qué habilitamos? Que el joven o la familia pueda pagar esa cuota de compensación a plazos, a 12 meses, sin intereses. Estas son inquietudes que recogimos de la propia comunidad, la plasmamos en este proyecto de ley. Recientemente, la Corte Constitucional declaró exequible una norma y exhorta al Congreso de la República que se legisle sobre la objeción de conciencia. Allí introducimos un literal en el artículo que habla de las exenciones, es decir, quienes no prestan el servicio militar. Incluimos el literal correspondiente a que aquellos que objeten conciencia y tengan el fallo judicial correspondiente, esto es, hayan interpuesto una tutela para demostrar que objetan conciencia y no prestan el servicio militar por razones filosóficas, religiosas, políticas, en fin, y que el juez, dentro de su sabiduría, determine que en efecto ese joven no va a prestar el servicio militar. Ese fallo judicial debe ser tenido en cuenta por el distrito militar correspondiente y exonerar de la prestación del servicio militar al joven. Esto no quiere decir que no vaya a pagar la cuota de compensación. Recordemos que si pertenece al nivel 1, 2 o 3 de CISBEN, no pagará la cuota de compensación. Buscamos además crear estímulos, beneficios concretos para quienes sí prestan el servicio militar. Entonces los jóvenes que presten el servicio militar van a tener prioridad en los programas que tiene el gobierno en sus diferentes modalidades, en vivienda, educación. Haya prioridades para ellos, tengan esa posibilidad de ser tenidos en cuenta en primera instancia para que ellos sean beneficiados y crear ese estímulo. Las empresas de vigilancia privada también es una modificación que trae esta reforma de ley, es que deberán tener dentro de su personal que presta servicio de guarda o de seguridad privada, un 50% de ese personal por lo menos debe haber prestado el servicio militar obligatorio, para que de esta forma se abran plazas en estas empresas privadas y estos jóvenes puedan ingresar rápidamente. Además, se trae otro beneficio importante que es que donde hemos encontrado, donde los jóvenes se quejan, es que aquellos jóvenes que cumplen los 18 años, la ley ordena que deben iniciar el proceso de definición de la situación militar. Esto significa que deben comenzar a inscribirse, ir al distrito, hacer unos exámenes, etcétera, etcétera, para que allí se determine si es apto o no. Ahí en el proceso de inscripción es donde ellos encuentran problemas. Muchas veces van a los distritos, les dicen venga mañana, venga dentro de un mes, y así los tienen, y no les definen la situación militar. Entonces, otorgamos en la ley un artículo para que en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, a través del programa Gobierno en Línea, el Distrito Militar, en su página web, habrá un espacio en donde el joven se pueda inscribir. En la página web se imprima su certificado de que se inscribió, y en esa certificación debe constar, primero, que el joven se inscribió en determinado distrito militar. Segundo, debe fijársele fecha, hora, lugar y número de distrito militar al cual debe presentarse para continuar el proceso. De esta manera acercamos al ciudadano al trámite, evitamos los tramitadores, evitamos corrupción, y ya en la segunda fase el joven, cuando tenga su certificación de que se inscribió, que tiene la fecha, hora y lugar y el número del distrito donde debe acudir, empieza su proceso de exámenes físicos, médicos, para determinar si es apto o no, o si es exento. Esto va a agilizar mucho el proceso y va a evitar sobre todo el tema de la corrupción, que es lo que el presidente Uribe también quiere, el presidente Santos quiere evitar con el tema de
el trámite que se da alrededor del servicio militar obligatorio. Son básicamente las propuestas que traemos, que hemos recogido de la ciudadanía. Hay una adicional, una muy interesante que trae la ley 48 que hemos borrado, la hemos eliminado, es que las personas, los jóvenes que son discapacitados físicos, sensoriales, ellos, la ley los exonera de prestar el servicio militar por obvias razones. Sin embargo, la ley no los exonera de las multas que se le pueden generar por no definir su situación militar. Y hay un problema grave. Hemos encontrado casos, por ejemplo, que un joven en silla de ruedas se capacitó, pues él nunca fue al distrito porque obviamente en su situación de discapacidad no presta servicio militar. Sin embargo, él se capacitó, le ofrecieron un trabajo formal, la empresa está en la obligación de exigirle a él su libreta militar. Entonces él se acerca con 23 años al distrito militar correspondiente y, oh sorpresa, le ratifican que en efecto él no presta servicio ni lo debe prestar, pero la ley le obliga al distrito militar a cobrarle una multa correspondiente casi a 5 años desde los 18 años por no haber iniciado su proceso de definición. Entonces esas multas pueden llegar hasta 3 millones de pesos. Esto es un absurdo que estamos eliminando en la ley, y toda persona que sea discapacitada física, sensorial o mentalmente de manera permanente, y así se determine y si así se observe, ellos tendrán su libreta inmediatamente de manera gratuita, se les debe entregar su libreta militar independientemente del estrato socioeconómico al cual pertenezca. Esto es una norma que se va a modificar en la ley 48 y esperamos con este articulado que va a ser estudiado en la Comisión Segunda de Cámara, sea aprobado para que de esta forma el servicio militar sea mucho más asequible en su tramitología al ciudadano. Pero recordarle a los colombianos que la propuesta de fondo y la que vamos a trabajar y que ha sido fruto de consenso en esta reunión de directores departamentales es que vamos a empezar una gran cruzada, una gran movilización para a través de cualquier mecanismo de participación ciudadana que nos otorga la Constitución, a través de la Ley 134, empezar a presionar, empezar a proponer para que el servicio militar sea voluntario, como lo hemos dicho desde un principio, y bien remunerado. Pensamos que debemos ya cambiar el esquema, hacer esa transición a la cual muchos países ya lo han hecho, que tiene mejores resultados, se busca mejorar también la profesionalización de la fuerza, y esto le va a servir. Necesitamos que el gobierno y las Fuerzas Armadas entiendan que el servicio militar en Colombia debe ser bien remunerado, debe ser voluntario para que quienes estén allí inclusive puedan seguir su carrera militar o policial si así lo desean, pero que haya una vocación y que haya, como en efecto uno encuentra muchos jóvenes en Colombia que quieren prestar el servicio militar, hay otros que no, y esto en un Estado social de derecho debe garantizarse, debe respetarse. La Corte Constitucional avala el tema de la objeción de conciencia, todavía estamos muy reacios a dar ese paso, esto implicaría también apropiar de unos recursos especiales, pero ese paso debemos darlo, y esto va a generar, estamos seguros, y esa es la concesión que ha tenido el movimiento, escenarios de paz, porque lamentablemente uno encuentra que muchos jóvenes que prestan el servicio militar no tienen oportunidad de trabajo, salen entrenados en manejo de armas, en disciplina, en obediencia, y son reclutados rápida y fácilmente por los grupos al margen de la ley. Estamos fabricando, estamos educando, capacitando jóvenes para la guerra, y esto pienso que no es coherente con el programa, la propuesta, la voluntad que tiene el gobierno sobre un proceso de paz eventual al cual él se ha dirigido. He sabido que en Colombia llegar al generalato es una carrera de mínimo 20-25 años. ¿Esa aristocracia militar que impera en Colombia sí está receptiva a todos estos cambios? Esperamos que sí, viene una nueva generación de oficiales, de generales, que ya hay una posición del pueblo colombiano frente al tema de la guerra. Queremos definitivamente que se acabe este conflicto y hay que hacer unos cambios estructurales desde la perspectiva militar. Hay que hacerlo. Necesitamos generar también una ley de defensa y seguridad nacional, necesitamos que se combata el tema del conflicto con instrumentos sociales, en fin, empoderar a la población, y anhelamos, y ese es el deseo, yo pienso que también el compromiso de muchos oficiales que
entiendan, en el caso del servicio militar, como yo he tenido esa discusión, inclusive ese debate de manera privada, particular, muchos oficiales están de acuerdo, otros no lo están, en fin, sin embargo, ese es el debate que queremos dar hacia adelante y por eso el Movimiento Mira quiere usar ese mecanismo de participación ciudadana para que sea el pueblo colombiano quien también dé su última palabra frente a si el servicio militar en Colombia debe ser voluntario o debe ser obligatorio, como está actualmente regido a través de la Ley 48. Lo he podido dialogar con el senador Manuel Virgüez, un hombre con ideas muy claras, un hombre que se ha destacado no solamente por su disciplina y amor al trabajo, por su disciplina y amor al miraísmo, sino por su disciplina y amor a Colombia. Este fue un informe de Arcesio Pinto Rueda desde el Dan Carton, en la 103,15 al norte de la ciudad de Bogotá. Hasta la próxima.